La guerra entre jefes paramilitares que casi acaba con el proceso de paz. Fue una masacre cometida en 2004 en Caucasia y que se trató de un ajuste de cuentas entre jefes paras, y que por poco echa al traste las negociaciones entre las AUC y el gobierno. El 13 de septiembre de 2004, la Fiscalía 118 delegada ante el juez penal del circuito de Caucasia ordenó apertura de investigación previa a fin de esclarecer los móviles, circunstancias y responsables de la masacre perpetrada en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño el 31 de agosto de ese año y que estuvo a punto de echar al traste el proceso de paz que por aquel entonces adelantaba el gobierno nacional con el Estado Mayor negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el corregimiento Santa Fe Realito, de Valencia en Córdoba. Ese día, según lo narrado por testigos del hecho, a eso de la 1:30 de la tarde, varios hombres fuertemente armados que se movilizaban en 2 camionetas llegaron hasta la peluquería, ubicada en inmediaciones del Parque La Ceiba, sobre la avenida El Pajonal de Caucasia. Los hombres abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes que se encontraban a esa hora en el local, y en la acción perdieron la vida Pedro II Ávila Mercados, conocido con el alias de Camilo, de 19 años de edad, y Alexander Forero Melo, alias Cajuche, de 23 años. Los relatos también aluden a un tercer hombre que fue sacado gravemente herido en un taxi. Las pesquisas judiciales posteriores al hecho criminal permitieron establecer que se trataba de un hombre conocido con el alias de Soldado, de quien no se logró ni su identidad ni su suerte finalmente. Las autoridades solo pudieron establecer que los occisos eran integrantes del grupo armado ilegal conocido como Autodefensas. Y si bien, aún hoy, quienes recuerdan el hecho apuntan a que fue una vendetta entre los mismos paracos, el 23 de mayo de 2005, luego de 6 meses de labores infructuosas por parte de los investigadores judiciales, la Fiscalía 44 delegada ante el juez penal del circuito de Caucasia decretó resolución inhibitoria sobre este expediente. Es decir, se decidió suspender la investigación hasta tanto no surgieran nuevas pruebas que permitieran dar con los autores intelectuales y materiales de uno de los hechos que más conmocionó a los habitantes de Caucasia en aquel año. Hoy, 7 años después de aquella decisión, las revelaciones hechas por uno de los protagonistas de esta historia ante fiscales de justicia y paz han permitido conocer buena parte de la verdad. Se trata de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, quien desde su sitio de reclusión en la Florida, Estados Unidos, le narró a una fiscal de justicia y paz el cómo y el por qué varios de sus hombres fueron asesinados por subalternos de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y cómo la mediación del comandante Mancuso evitó una confrontación que hubiera causado aún más dolor, muerte y desolación en el Bajo Cauca antioqueño. Fue una pelea que terminó en venganza. Para el 2004, los bloques Minero y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, habían alcanzado tal hegemonía armada y criminal en los 6 municipios del Bajo Cauca antioqueño, que en varios de ellos eran los paramilitares, y no las autoridades legítimamente constituidas, las que impartían orden, justicia y ejecutaban obras sociales y proyectos de infraestructura. No hubo alcalde, concejal, inspector de policía o personero. Incluso comandante de estación de policía que no haya tenido que concertar con el comandante Banoy o el comandante Macaco, en el período comprendido entre 1998-2004. Ambos, con un importante precedente narco, e integrantes de peso dentro del Estado Mayor negociador de las AUC, debieron aprender a convivir en la región del Bajo Cauca por orden de Vicente Castaño. En 1997, Vicente realizó una reunión en una finca entre Caucasia y Valencia a la que asistieron los jefes de las pequeñas facciones paramilitares existentes para ese entonces. Allí, alias el Profe les propuso ser parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. A la reunión asistieron alias Cuco Banoy, quien ya lideraba el que posteriormente sería el bloque Mineros, y alias Macaco o Carlos Mario Jiménez, quien había conformado un pequeño grupo de seguridad en el corregimiento Piamonte de Cáceres, conocido como los Caparapos. En esa reunión el profe Vicente Castaño me presentó al comandante Macaco, o Carlos Mario Jiménez. Para ese entonces yo no lo conocía personalmente, pero sí había oído hablar de él. En esa reunión el profe nos dijo a varios comandantes de qué zonas nos íbamos a encargar cada bloque. A mí me tocó una zona ya alias Macaco, otra, relató alias Cuco Banoy ante fiscales de justicia y paz. Según su relato, y lo establecido por la Fiscalía de Justicia y Paz, los dominios del bloque minero se centraron principalmente en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá así como la zona urbana y rural de este municipio, desde el cual se conectaba con Ituango. También la parte norte del departamento como Yarumal, Valdivia, el corregimiento Puerto Valdivia de esta localidad y Caucasia.
El bloque central Bolívar se encargó del corregimiento el 12 de Tarazá, parte de la zona rural de Cáceres, zona rural de Caucasia y el municipio de Zaragoza, desde el cual se conectaba fácilmente con el nordeste antioqueño. Pero Caucasia es la capital del Bajo Cauca. En esa época llegaba gente de todas partes. Todavía es así. Pero en ese tiempo habían paramilitares del Central Bolívar, del Minero, de la Mojana, de otros bloques. Hasta gente de la oficina de Envigado iba a Caucasia, agregó el máximo líder del bloque Mineros, Cuco Banoy. Fue así como una tarde de mayo de 2004 llegaron varios jóvenes provenientes de Medellín, que para su infortunio, según lo relatado por Cuco Banoy, violaron la regla más estricta e impuesta por él y sus hombres en los pueblos bajo su control: no consumir drogas. Y mucho menos venderlas. Entonces, alias Chepe, uno de los urbanos que tenía en Caucasia, ordenó a varios de los pelados que él tenía que los cogieran a correazos en el parque, y les dio varias horas para que se fueran del pueblo, añadió Banoy. Lo que desconocía alias Chepe, cuyo nombre es Rafael Álvarez Pineda, es que los jóvenes eran amigos cercanos de uno de los hombres más cercanos a alias Macaco, en Caucasia. Héctor Edilson Duque, alias Monoteto. Días después, sicarios siguiendo órdenes de alias Monoteto ubicaron a los subalternos de Chepe que participaron en la paliza, quienes se encontraban en la peluquería en aquel entonces. Cuando me enteré, lo primero que hice fue ubicar a alias Chepe, pero no lo encontraba y pensé: lo mataron a Chepe, recordó el comandante del bloque minero. Solo un par de días después Cuco Banoy pudo conocer la versión completa de los hechos. Si bien su más apreciado subalterno estaba con vida, los muertos eran de los suyos y habían caído a manos de integrantes del bloque central Bolívar. Para ese entonces nosotros ya estábamos en Santa Fe de Ralito y le hice el reclamo a Macaco y no le gustó. La cosa se estaba poniendo maluca, además él no tenía por qué dejar que sus hombres se metieran en mi territorio, dijo Banoy. Y fue la intervención de Salvatore Mancuso lo único que logró apaciguar los caldeados ánimos de los jefes paramilitares. Según lo recuerda Cuco Banoy, el comandante Salvatore Mancuso medió entre nosotros. Nos recalcaba mucho eso, que estábamos en un proceso de paz y que no fuéramos a dañar el proceso ni fuéramos a armar una guerra por cuenta de un hecho como ese. Y es que lo paradójico es que la historia de la Sauce está llena de hechos como este. Basta recordar la guerra que emprendió Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, contra los integrantes del bloque Metro, incluido su máximo líder Carlos Mauricio García, alias Doble Cero. Incluso en los tiempos de Santa Fe Ralito se registraron historias como la de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Comandante del bloque Héroes de los Montes de María, quien desapareció misteriosamente una tarde de 2005 cuando se movilizaba en una camioneta a una finca cerca a Montería. Para ese entonces, Cadena vivía en Santa Fe Ralito y hacía parte del equipo negociador de la Sauce. Suerte similar corrió el máximo líder del bloque Centauros, Miguel Arroyave, quien siendo parte del equipo negociador de la Sauce fue asesinado en septiembre de 2004 en Puerto Lleras Meta, por dos de sus lugartenientes. Frente a lo anterior, a la justicia no le queda otro camino que esclarecer todos estos hechos. Solo así, el país podrá conocer el alcance de lo que se dejó de contar en las negociaciones con la Sauce.